Existen diversos misterios que rodean la historia, lugares enigmáticos que envuelven muchas preguntas y personajes que esconden varios secretos, y entre ellos se encuentra uno que siempre llamó mi atención, por lo que en este video quisiera contarles toda la historia que hay detrás de él, la leyenda del hombre de la máscara de hierro. El origen de esta leyenda empieza con el filósofo francés Voltaire, quien en el siglo XVIII publicó un libro titulado El siglo de Luis XIV, con el que repasaba el gobierno de este monarca. Sin embargo, la obra contenía algo más, una pequeña descripción de un hombre que había sido trasladado a la prisión de la Bastilla y que tenía el rostro cubierto por una máscara de hierro, la cual poseía resortes en la quijada que le permitían comer sin la necesidad de quitársela. A pesar de ser un prisionero, era tratado con el máximo respeto. No se le negaba ninguna de sus exigencias. Usaba ropa fina, recibía comida de primera clase, gustaba de tocar la guitarra y todo aquel que le dirigiera la palabra tenía que hacerlo estando de pie. Esta fue la primera vez que se habló de ese personaje, y a partir de ahí empezaron a descubrirse más cosas sobre él. Su estadía en prisión está relacionada con el carcelero francés Saint-Mars, quien por aquellos años era el gobernador de la prisión de Pignerol, y en el mes de julio de 1669 recibió una carta en la que se le informaba de la llegada de un nuevo prisionero, llamado Eustache Daugner. El mensaje no hubiera tenido nada particular de no ser por las exigencias que contenía, pues decía que debían preparar una celda con varias puertas que lograran cerrarse una tras de otra, esto con la finalidad de que nadie en el exterior escuchara lo que decía. Su carcelero debía visitarlo una vez al día para llevarle sus alimentos y cualquier cosa que necesitara. Se describía a este hombre como una persona sencilla, pues según esta carta era un simple ayudante de cámara y no debía exigir mucho. Pero si se atrevía a hablar de algo que no estuviera relacionado con sus necesidades básicas, debían advertirle que tenían la orden de matarlo. Una anécdota narrada por Voltaire cuenta que en una ocasión el prisionero tomó uno de los platos de metal en los que le traían su comida y escribió su nombre en él con ayuda de un cuchillo. Entonces lo arrojó por la ventana en dirección a un pescador que se encontraba en la costa. Este hombre tomó el plato y se lo llevó al carcelero, quien al ver lo que tenía escrito interrogó al pescador, preguntándole si sabía lo que decía en él y si alguien más lo había visto. El pescador le dijo que no sabía leer y que nadie más sabía de eso. Sin embargo, tuvieron que detenerlo hasta verificar que era cierto que no sabía leer y que no hubieron testigos de ese acontecimiento. Cuando terminaron de investigar, liberaron al pescador y le dijeron que era un hombre muy afortunado por no saber leer. Unos años después, el hombre de la máscara de hierro fue trasladado a la prisión de Santa María y luego a la Bastilla. Se dice que su celda estaba llena de muebles. Voltaire cuenta que era atendido constantemente por un médico, pero que éste jamás llegó a ver su rostro. El médico lo describía como alguien que se encontraba en forma, de piel morena y con una voz muy llamativa. Nunca se quejó de nada y no daba ninguna señal que permitiera deducir quién era en realidad. La historia de este personaje termina el 19 de noviembre de 1703, cuando el prisionero empezó a sentirse mal luego de salir de misa, muriendo esa misma noche, y fue enterrado al día siguiente en el cementerio de la iglesia de San Pablo, con el nombre de Marciali. Se dice que tras su muerte quemaron todos los muebles de su celda, al igual que su ropa, cama, mantas y todo lo que hubiera tenido contacto con él, además de cambiar las baldosas y pintar las paredes para asegurarse de que no hubiera dejado alguna pista que revelase su verdadero nombre. La última persona que conoció su identidad fue el estadista francés Michel Chamillart. Se dice que cuando se encontraba en su lecho de muerte, su yerno le suplicó de rodillas que le dijera cuál fue la identidad de ese prisionero, pero Chamillart le dijo que era un secreto de Estado y había jurado no revelarlo jamás, y hasta el día de hoy nadie sabe quién fue el hombre que se escondió tras esa máscara. Las teorías que tratan de explicar cuál fue su identidad son muy variadas. La carta que recibió Saint-Mars, en la que se le informaba de la llegada del prisionero, aclara que se trataba de un sirviente, probablemente uno que era conocedor de un gran secreto, pero esto puede refutarse por el trato que recibía, pues alguien con ese cargo jamás sería tratado con todos esos lujos.
Otras teorías más alocadas proponen que se trataría de personajes como el poeta y actor francés Molière o incluso el capitán de la Guardia de Mosqueteros D'Artagnan, que inspiró al personaje creado por Alejandro Dumas, esto alegando que la máscara ayudaría a que no fueran reconocidos. Pero se sabe que Molière falleció después de actuar en su obra El enfermo imaginario, y que D'Artagnan fue asesinado durante el asedio de Maastricht. Otra teoría, y probablemente la más famosa, es precisamente la que popularizó Alejandro Dumas en su obra El Vizconde de Bragelonne, en la que el personaje del hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV. Los defensores de esta teoría alegan que esto puede ser muy razonable si se tiene en cuenta que en aquellos años el único rostro conocido por toda Francia sería el del rey, pues no existían medios de comunicación que permitieran identificar a otras personas solo con ver su cara. Sin embargo, según algunos historiadores, el nacimiento de Luis XIV fue un evento público, en el que toda la nobleza vio con sus propios ojos cómo la reina daba a luz a su propio hijo, pues este acontecimiento se veía como un milagro debido a los abortos involuntarios que sufrió la reina anteriormente, además de que los aspirantes al trono veían la ausencia de un heredero como una oportunidad para alzarse con el poder, y esto da pie a otra propuesta, pues también se cree que el prisionero pudo haber sido un amante de la reina o un miembro de la nobleza que la dejó embarazada para que pudiera dar a luz a un heredero al trono, pero no existe ninguna investigación que pueda avalar esta historia. Otra de las propuestas que tratan de resolver este misterio está relacionada con una carta cifrada entre Luis XIV y su mariscal, en la que se referían a un general llamado Vivien de Beaune, que tenía como misión atacar a una ciudad italiana, pero temiendo por un contraataque huyó del lugar, poniendo en peligro aquella campaña, por lo que en la carta se dice que fuera encarcelado en Pignerol y que se lo vigilara constantemente, pero se le permitiría recorrer la prisión durante el día con un 330-309. Estos últimos números forman parte del cifrado que no logró traducirse, ya que esta es la única vez que fueron empleados en el código. Debido a esto, se piensa que estos números hacen referencia a la máscara de hierro, aunque es difícil afirmarlo, ya que hay que tener en cuenta que este cifrado se usaba para muchas otras cartas, y crear un código específico para ser usado una única vez y en una sola carta resulta poco probable. Además, algo que también desacredita esta leyenda es precisamente el hecho de que el prisionero tuviera prohibido quitarse una máscara de ese material, ya que esto le hubiera provocado enfermedades en la piel, por lo que algunos investigadores sugieren que en realidad aquella máscara estaba hecha de terciopelo, y probablemente Voltaire modificó la historia de dicho prisionero para hacerla más enigmática, aunque también se sugiere que toda esta leyenda fue creada por el propio Saint-Mars, pues esto lo habría hecho famoso, ya que todos lo habrían visto como una persona importante si tenía una tarea tan prestigiosa como la de cuidar a un prisionero cuya identidad era desconocida por toda Francia. Existen muchas otras hipótesis que tratan de explicar cuál fue la verdadera identidad de este personaje, aunque solo decidí hablar de aquellas que consideré más importantes para no hacer este video tan largo. Aunque igualmente son solo hipótesis, y lo más probable es que jamás se sepa cuál fue la verdadera naturaleza de este personaje, si de verdad existió un prisionero con estas características o si solo es parte de una leyenda, pero sin duda es una pieza importante de la historia de Francia, y uno de aquellos misterios que hacen tan apasionante querer conocer más sobre este mundo. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras un pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. Si tienes alguna sugerencia u opinión, puedes dejármela en los comentarios. Si quieres seguir viendo más videos así, por favor suscríbete a este canal, pues eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por ver este video y hasta la próxima.